Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero comentar un pasaje del libro que estoy leyendo actualmente, que es este que tengo aquí, Nosotros que luchamos con Dios, de Jordan Peterson. Es un libro que me ha parecido fascinante. Yo la verdad de chico era muy creyente en Dios. Fui criado en una familia católica, estudié en un colegio católico y por lo tanto creía firmemente en la existencia de Dios, del Dios cristiano por cierto, y nunca me lo había cuestionado la verdad. Pero pasa que después cuando empecé a leer ya de más temas, autores de diferentes corrientes filosóficas, me fui cuestionando esto. Y creo que llegué a ser agnóstico de pensar que como ser humano no tenemos acceso a saber si Dios existe o no. Creo que nunca fui ateo, como decir así definitivamente Dios no existe. Nunca llegué a ese punto, pero sí me lo cuestioné a tal grado de dudar de si algún día podré llegar a saber con certeza que Dios existe o que Dios no existe. Y creo que me lo planteé de esa forma porque yo veía el tema de Dios como algo racional, como algo que como seres humanos deberíamos tener la capacidad de entender a un nivel racional, o sea, como de argumento, así, de una estructura lógica. Hoy en día mi visión de eso ha cambiado, no quiero entrar tanto en detalle, pero diferentes cosas en mi vida me han ido acercando de vuelta a la idea de que Dios es real, de que Dios existe, y me he llegado a convencer de que al final realmente como ser humano no tenemos acceso a conocer 100% la naturaleza de Dios, pero sí siento que existe un Dios. Y así es como lo veo a día de hoy, y creo que ese mismo sentimiento, las cosas que fueron pasando en mi vida, me hicieron interesarme por este tipo de temas. Para mí yo de no hace mucho tiempo hubiera sido impensado que esté leyendo un libro donde se habla acerca de Dios. También empecé a leer el Nuevo Testamento porque si bien en este libro se van a estar narrando episodios bíblicos para hablar de lo que se habla en el libro, creo que la fuente principal al final es leer la Biblia con una mentalidad de apertura y ir al origen de la palabra. O sea, si quiero entender realmente qué se transmite en esta religión a partir de la palabra de Dios, como se supone que es la Biblia, quería ir a la fuente original. Pero en esta oportunidad quiero comentar parte de este libro que no voy a negar, este libro me motivó bastante a leer el Nuevo Testamento. Pero bueno, en este video no quiero hablar tanto de la idea de Dios, sino más bien de un tema que se trata aquí. Porque lo interesante del libro es que no habla 100% de Dios, no te habla de Dios todo el rato, sino que habla de cómo la religión, de cómo la historia bíblica se ven reflejados en nuestros valores y en la moral que tenemos al menos en Occidente. Y de cómo esos valores, esa moral, ha permitido que la civilización de Occidente avance tanto y incluso los ateos que puedan haber en nuestro territorio, así en la civilización occidental, probablemente tengan en su moral buena parte de lo que tiene que ver con el cristianismo. Entonces entender esto al final es darse cuenta de que más allá de que la gente pueda o no creer en Dios, el hecho de que hayan enseñanzas valóricas cristianas que operan en la civilización aunque no seamos conscientes es algo que me parece sumamente interesante. Y también me motiva a defender parte de esos valores. Como digo, independientemente de que tú puedas creer o no creer en Dios, entender los principios y la moral que hay detrás es un ejercicio intelectual que recomendaría bastante. A mí me ha resultado, como digo, fascinante. Y bueno, para no alargarme tanto más en el video, vamos a pasar a leer el pasaje que quiero comentar para luego, como digo, comentar un poco eso que dice en el libro. El pasaje que quiero comentar dice así: si la acción ética y el discurso honrado produjeran beneficios inmediatos, nadie se sentiría tentado de eludir responsabilidades ni de mentir. Si la gente siente la tentación de alejarse del camino recto, por así decirlo, es precisamente porque hacerlo produce las consecuencias inmediatas deseadas. Pero que algo funcione bien en un momento determinado no significa que sea suficiente a largo plazo. De manera similar, que algo funcione una vez o que le funcione a una persona ahora no implica que funcione al repetirse ni que resulte beneficioso para la comunidad. Es de hecho el sacrificio de lo que es mejor para el medio y largo plazo y para la paz de la comunidad, a los beneficios inmediatos del individuo y en general a los caprichos de ese individuo, lo que constituye la motivación para engañar y para rechazar las responsabilidades, y esa es la definición misma de inmadurez. En marcado contraste con ese infantilismo mantenido de manera patológica está el sacrificio adulto, que es trabajo productivo para la consecución del fin más elevado concebible. Siempre la renuncia a la gratificación inmediata, la ofrenda de la hora al mañana, del yo estrecho al yo futuro y del individuo a la comunidad, es el sacrificio del que dependen una psique y un estado estables.
La alternativa, la adhesión terca a un principio superior contraproducente, la insistencia del faraón en su soberanía absoluta, por ejemplo, que refleja la insistencia orgullosa de cualquier individuo en que su subjetividad es la reina suprema, producirá inevitablemente una cascada de consecuencias siempre funestas. Es un pasaje que cuando lo leí me llegó bastante, le encontré demasiado sentido. ¿De qué nos viene a hablar este pasaje en general? Es del tema del sacrificio. Y no solamente el individuo, sino también como sociedad, como comunidad. Creo que hoy más que nunca es visible el hecho de que hay individuos que caen seguidamente en las tentaciones de corto plazo, en tentaciones que no tienen un propósito más allá, no hay una visión a largo plazo precisamente, sino que se basan en una satisfacción hedonista de los placeres que se sienten en el momento. Este famoso lema del Carpe Diem, que sí, para mí es importante vivir el momento, pero si ese vivir el momento no va alineado con una visión de largo plazo, con un propósito al que uno quiera aportar, se va a caer en un sinsentido tarde o temprano. Y ese sinsentido nos va a hacer llevar precisamente a buscar cosas más profundas. Y el buscar cosas más profundas, siento que es lo que nos va a terminar acercando al tema de la espiritualidad. Como por ejemplo a mí en este caso al tema de la religión cristiana. Que en otro caso puede ser otra corriente espiritual. Ojo, aquí no quiero decir que uno tiene la verdad absoluta. De hecho, no me motiva o no me siento preparado como para hablar de Dios en sí. Porque siento que sería una irresponsabilidad hablar de algo tan profundo y trascendente sin haberlo estudiado el tiempo suficiente. Yo puedo hablar solamente de lo que siento o de lo que he ido pensando, pero ponerme aquí a hablar como si tuviera la verdad o de como si conociera a fondo lo que tiene que ver con la religión y con Dios, no, sería un descarado en ese caso. Así que yo solamente quiero hablar de cómo estos principios se ven manifestados en la vida. O sea, hoy en día tenemos, para mí el ejemplo más claro de inmediatez que tenemos, el tema de las redes sociales, el uso del celular. También está el tema del consumo de alcohol, cualquier otro tipo de vicio como puede ser el cigarro, otros tipos de sustancias más fuertes, el consumir sí o sí algún tipo de contenido, de sustancia, el tema de la lujuria también, de querer estar con muchas mujeres o incluso teniendo pareja, como verse tentado por estar con otras personas o incluso gente que ha normalizado la infidelidad. En estos tiempos creo que ha estado más normalizado que nunca la infidelidad e incluso se ve como algo deseable, como algo ejemplar, como que si no lo haces eres estúpido prácticamente. Me parece lamentable que hayamos llegado a eso, pero es lo que se ve al menos. Es como una lucha constante entre un sexo y el otro de ver quién es más vivo. Vivo en el mal sentido de la palabra. Como de que antes que me cagues tú, te voy a cagar yo. Es así como es lo que se ve al menos. Y como digo, me parece lamentable. Que es un tema que quiero tratar en otro video de todas formas. Lo que tiene que ver con el amor o lo que podría ser el matrimonio, una relación estable a largo plazo. Solamente me quiero enfocar en eso, en el infantilismo, en el adolescentrismo, podríamos decirle, que hay detrás de la idea de que deberíamos satisfacer nuestros impulsos más instantáneos en vez de sacrificarnos nosotros mismos por algo a futuro. Y aquí puede ser un propósito, como digo, o algo que queramos lograr, un sueño así muy grande. También puede ser una causa benéfica, puede ser una familia misma. Por ejemplo, siento que la visión de las personas tiene que cambiar mucho cuando tienen una familia. Porque en el momento que uno tiene un hijo, me imagino que se pasa a priorizar mucho la vida de ese ser que nació de uno junto a su pareja. Y se termina transformando en un propósito. Que también, a día de hoy, la familia es una institución muy atacada por algunas corrientes ideológicas. Puede ser casualidad, puede ser que sea un plan que haya detrás de cierto grupo de interés que le interese que esa idea se fomente. Pero más allá de eso es algo que es palpable, se puede ver. O sea, hay un ataque hacia la institución de la familia. Y en realidad hay un ataque frente a todo lo que es a largo plazo. Si lo llevamos también al tema de la política, podríamos ver cómo los gobiernos o ciertos grupos incentivan el hecho de que tengamos todo ya. De que los recursos están, de que realmente podríamos suplir la necesidad de todas las personas si nos organizáramos en el sistema político adecuado. Y si bien en parte creo que eso es así, o sea que el gobierno, los sistemas políticos podrían funcionar mucho mejor partiendo de la base de que deberían ser más chicos, de que se debería eliminar la corrupción, partiendo de esa base siento que se podría hacer mucho más,
Pero de ahí a creer que el Estado va a venir a resolver los problemas de las personas a día de hoy sin invertir para el futuro, es una idea peligrosa y es una idea que considero que puede destruir las sociedades. Por eso es un tema que me interesa tratar aquí. Pero todo al final nace de los individuos, de lo que tenemos en mente como individuos, después se ve manifestado lo que se tiene en mente a nivel social. Que ojo, aquí no es que haya una mente social, sino que son los intereses individuales de cada miembro de la sociedad los que se ven manifestados como en la opinión común, en lo que está políticamente aceptado o en el sentido común de alguna determinada civilización. Y teniendo el ser humano hoy en día tan arraigada la idea de que debe vivir el momento sin preocuparse tanto por lo que pueda pasar más allá, que es algo que puedo ver a mi entorno, no solamente en mi entorno, sino a un nivel más general en Chile, que es el país en el que vivo, así de una forma más amplia. Cuando estáis instaurado, obviamente se va a transmitir a la política. Cuando uno va a votar, obviamente va a votar a quien represente mejor, supuestamente, lo que sentimos nosotros como individuos, lo que creemos que está bien y lo que está mal. Entonces las decisiones que se toman a nivel político vienen a reflejar lo que está en la mayoría de la mente de las personas de un país. Y si nosotros como individuos tenemos tan arraigada la idea de que tenemos que beneficiar al yo presente, aunque eso signifique sacrificar el bienestar de nuestro yo futuro, o el futuro de nuestra familia, o el futuro de un sueño que tengamos en nuestra vida, o el futuro de nosotros poder aspirar a la vida eterna si vamos a seguir un camino religioso, es algo peligroso y que va a hacer daño, como dice el autor aquí, tanto a nivel de psique interna como a nivel de estado. Y creo que es momento de que nos replanteemos esto, de que podamos cuestionarnos si realmente tiene sentido que, por ejemplo, gastemos todo nuestro dinero en el presente, en estupideces, consumiendo alcohol, por ejemplo. Ojo, yo consumo alcohol, llevo como un mes aproximadamente sin beber ni una gota de alcohol porque quiero tratar de dejarlo, pero tampoco es como que diga, no voy a volver a tomar nunca más. Pero sí creo que hay muchas personas que se pierden en eso. Que, por ejemplo, al mínimo que le llega dinero, lo destinan a cosas que al final lo vienen a destruir. Y están en ese ciclo constante de que me llega dinero, lo gasto en estupideces, nunca tengo plata para aspirar a algo más, por ejemplo, para ahorrar algo más a largo plazo, como podría ser una casa, no sé, un auto, cualquier cosa que pueda querer comprar una persona a más largo plazo. Y al final el dinero va entrando y sale inmediatamente, y no solo eso, sino que más encima sale para comprar cosas que a uno lo van destruyendo. El darme cuenta de eso fue lo que me hizo decidir bajarle mucho alcohol. Como digo, llevo prácticamente un mes sin consumir una gota. Y de verdad espero que se me haga un hábito eso, de no consumir alcohol. Ojalá no volver a consumir, pero no sé, siento que en algún momento, en alguna ocasión, se me va a antojar servirme aunque sea un traguito. Así que no algo que pueda decir, de esa agua no beberé, porque en un momento quizás caiga, aunque como digo, ya no con la habitualidad que lo solía hacer, porque me he llegado a ser consciente que no tiene sentido alguno estarse destruyendo con eso o con cualquier otro tipo de vicio, más si eso significa que vamos a ver deteriorar nuestras finanzas también, que a futuro es dinero que probablemente vamos a extrañar para alguna que otra cosa. Y bueno, no quiero extender de puro gusto el video, solamente aquí no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Esa no es mi esencia, no va con mi filosofía política ni con mi filosofía de vida. Yo solamente hago invitaciones en este video. ¿Y a qué te invito en este video? A que te replantees qué cosas estás haciendo para satisfacer a tu yo de ahora, esos placeres instantáneos, hedonistamente. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué consecuencias puede tener para tu yo futuro? ¿Qué propósitos mayores estás dejando de perseguir por estar metido en esa carrera instantánea? En ese perseguir el placer constante. Porque algo sí o sí vas a estar sacrificando. Y es importante al menos que te lo puedas replantear. Quizás no quieras cambiar nada, quizás llegue a la conclusión de que sí estás sacrificando cosas, pero un sacrificio que estás dispuesto a hacer y está perfecto. Pero tomarse el tiempo para cuestionarse un poco la forma en que se está actuando. Dije, what the fuck. Cuestionarse un poco lo que se está haciendo me parece sano.
en todo sentido. Irse replanteando cosas y hacer el cambio ahora si es que consideramos que es necesario. Obviamente el cambio va a ser gradual, es difícil dejar algo a lo que se ha estado apegado tanto tiempo de un día para otro, pero sí se puede hacer, se puede ir disminuyendo la frecuencia, las cantidades, hasta llegar a un punto donde podamos realmente hacernos libres de esas cosas que nos están atando en este momento, que nos están atando a un nivel interno, y que podamos descubrir esas cosas por las que vale la pena luchar a largo plazo y por las que vale la pena sacrificarse. Creo que como seres humanos estamos llamados a servir de una u otra forma. No significa que vayas a sacrificar tu vida por hacer cosas por otras personas, pero creo que la verdadera satisfacción llega cuando uno hace cosas por otras personas sin esperar algo a cambio. Y para eso obviamente es necesario tener cubiertas ciertas necesidades de uno, porque si uno no tiene cubiertas sus propias necesidades, ¿con qué va a poder sacrificarse por otras personas? Por eso es importante también trabajar en uno mismo y por poder llegar a ese punto donde de verdad podamos entregarnos a alguna causa que contribuya a algo más allá de nosotros mismos. Salir de ese egocentrismo y poder encontrar un propósito que nos una, un propósito que sea más grande que nosotros, incluso que pueda perdurar después de nuestra muerte. Y para algunos ese propósito es Dios, para otros es, como dije, una causa benéfica, para otros es un sueño grande, el poder impactar en la vida de otras personas, y ahí va a depender de cada uno. Pero, ya, para ir cerrando, te dejo esa invitación, a que te cuestiones qué estás priorizando en este momento y si vale la pena seguir priorizando eso, o debes centrar tu atención en algo que sea más profundo, más trascendente. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.